capítulo 10, vamos a comprobar por medio de la palabra maravillosa que el Cristo vive y que está aquí con nosotros, cielos abiertos. Que el Cristo maravilloso vive y está con nosotros en esta mañana. Él lo prometió en Mateo 28:20, dijo que compartiéramos este evangelio de vida y Él estaría todos los días con nosotros. Hoy es 5 de enero del 2020 y no es la excepción. Hoy está aquí sentadito con nosotros, bendiciéndonos, haciendo milagros, prodigios, señales, bendiciendo a nuestra querida familia. Gloria al Señor. Apaguemos los celulares. Gloria al Señor. Apaguemos los celulares, por favor. Si alguien va a contestar en la iglesia, tiene que salirse. Aquí no se pueden contestar celulares. Gloria al Señor. Alabado sea el santo nombre de Dios. Prodigios, señales y milagros. Gracias, Pablo. Gloria al Señor. Apaguemos los celulares. Gloria al Señor. Si alguien tiene una urgencia de contestar, puede hacerlo en la parte exterior de la iglesia, por respeto al que vive, que es Jesucristo de Nazaret, y por el mover precioso del Espíritu Santo de Dios. Amado Dios Padre, Padre de Jesucristo, en este día maravilloso, te suplicamos que esta palabra de vida sea dirigida por Jesucristo de Nazaret, que está aquí presente, y revelada por el Espíritu Santo de Dios. Que cuando esta palabra toque nuestros oídos, llegue sobre nosotros tu gracia, tus bendiciones, tu misericordia, paz, gozo, alegría, el pan nuestro de cada día. Señor, la provisión abundante, Rey de reyes y Señor de señores, sanidad de nuestro cuerpo, sanidad de nuestro organismo, sanidad de nuestra carne, de nuestra alma y fortalecimiento de nuestro espíritu con la presencia de tu Santo Espíritu, no solo para nosotros, sino para nuestros seres queridos que están en Pereira y Los Quebradas y no vinieron, que están en otros pueblos, en otras ciudades, en fincas, en veredas, en naciones lejanas, en el nombre preciosísimo y poderosísimo de Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria al Señor. Hoy tenemos una hermanita nueva que viene a nuestra iglesia, la hermana Nelly Martínez. Bienvenida. ¿Cómo la recibe la iglesia? Gloria al Señor. Hechos 2:47. Y el Señor Jesucristo agregaba en el templo los que iban a ser salvos. Gloria al Señor. Alabado sea el santo nombre de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Era una simple sombra de lo que venía para nosotros, que era la llegada de Jesucristo de Nazaret para pagar el rescate por nuestros pecados. Gloria al Señor. De manera que el velo del templo se rompió en dos cuando Jesucristo expiró. Entonces quedó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, una nueva vida, la gracia del Señor Jesucristo de Nazaret. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 vino el Espíritu Santo de Dios, una gran explosión, y en forma de lenguas de fuego fueron bautizados con el Espíritu Santo los que estaban allí y hablaban en arameo, egipcio, árabe, y nunca habían hecho cursos de idiomas, nunca eran políglotas, nunca hablaban ese idioma, eran galileos y
se gozaban esas personas de escucharlos adorar y alabar y orar en forma maravillosa para el Señor Jesucristo en otros idiomas. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. El sacerdote del Antiguo Testamento se purificaba con sacrificios de animales, que hacían holocaustos y sacrificios de animales para el Señor, pidiéndole perdón por todos los pecados de ese año. Pero la diferencia es grande, que ahora hay un sumo sacerdote con nosotros en cada culto, que no necesita ya ningún sacrificio, porque una sola vez murió en la cruz, se levantó victorioso y está aquí con nosotros. Se llama Jesucristo de Nazaret. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aquí está el que siempre ha hecho la voluntad del Señor. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos. Nunca pecó, aquí está con nosotros, venció la muerte, gloria al Señor, resucitó y nos está prometiendo que tiene habitaciones para cada uno de nosotros. Que no fuera a hacerle habitaciones, yo se los diría, de manera que tenemos la salvación por el rescate que pagó Jesucristo de Nazaret. Como en el rollo del libro está escrito, en el Salmo 40, 6-8, diciendo, primero sacrificio y ofrenda, de holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según los ritos de hombres, según la ley, dice, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. El segundo Adán, había que quitar la desobediencia de Adán, gloria al Señor, desobediencia por la cual nosotros pagamos un precio. Anteriormente, antes de ser nuevas criaturas, ahora ya nada tenemos, como dijo Jesucristo, nada tengo con el amo de la maldad de este mundo. Nada tengo, nosotros nada tenemos con el amo de la maldad de este mundo. Por eso nosotros somos responsables de mantener esta relación personal con el Señor Jesucristo de Nazaret. El que me ama guarda mis mandatos. Ese es el que lo ama. Gloria al Señor. Este pueblo de labios me ama, pero su corazón está en la codicia, está en la usura, su corazón está en el dinero, su corazón está en los bienes materiales, su corazón está en el éxito del mundo, está en el alcohol, en la droga, su corazón está en la pornografía, su corazón está en la desobediencia, en la rebeldía. Pero el que me ama guarda mis mandamientos, camina en mis caminos rectos, deja la mente carnal, deja la actitud de hombre y mujer carnal. El hombre natural, el hombre carnal no entiende las cosas que hay que discernir con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dice, octavo, diciendo, primero sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. No convencieron al Padre. El Padre dijo, no,
con sacrificios de toros y sacrificios de animales, sacrificando lo material, no me van a convencer a mí de ese pecado que cometió Adán. Voy a mandar un segundo Adán, que es mi hijo. Y el hijo dijo: Padre, voy a hacer tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No hay más sacrificio. Ya el Cristo está con nosotros, los que creemos que el Cristo se levantó y vive y está con nosotros, peleando la batalla por nosotros. Él le dijo: Pedro, estoy orando por ti para que tu fe no falte cuando seas zarandeado. Recuerda, no te dejes llevar de la ansiedad, de la desesperación, no cometas errores en la carne, por difícil que sea tu situación que atravieses. Dice el Señor: el conocimiento de mi verdad te hará libre, libre de dejarte llevar de la desesperación. No hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de poder que clama: Abba, Padre. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El profeta Elías habían matado ya 300 profetas, y la mujer de Acab le había prometido que lo mataba. Él estaba siendo alimentado por Jesucristo, por un cuervo que le saca los ojos a las personas moribundas. El cuervo es un animal carnívoro, implacable, y él estaba debilitado junto a una corriente de agua donde lo colocó el Señor. Y ese cuervo, que por el contrario, en vez de ayudar personas, le sacan los ojos a los moribundos, estuvo obligado por el Señor a que le llevara churrasco en el pico, churrasco que lo alimentara, de manera que el Señor va a levantar piedras que hablen a tu favor. Amén. Gloria al Señor. Cuervos que tengan que hablar a tu favor. Amén. Así como pasó con testimonio de la profesora. Cuervos hablando a favor de la profesora. Alabado sea el santo nombre de Dios. Qué lindo es el Señor. Dice la palabra de Dios: de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos. Pero Cristo, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Oiga lo que dice: se ha sentado a la diestra de Dios. Pero verifiquemos el versículo siguiente, a ver qué nos dice. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuánto tuvo que esperar el Señor? 3 días. 3 días. Al tercer día descendió a los infiernos, y los enemigos tuyos del Señor y míos, que son potestades y huestes de maldad, tuvieron que ponerse como estrados de los pies. Se arrodillaron, dijeron: eres el Hijo de Dios, el Dios delegado. Aquí estamos, arrodillados, temblando, pero no obedecen, como muchos religiosos que dicen que son cristianos, pero son simpatizantes apenas, porque siguen en el mundo, siguen en la iniquidad, siguen en el pecado, en la suciedad, en la maldad. Entonces no alcanzan al nombre sino de simpatizantes nada más, religiosos no más. No pueden decir que son hijos todavía, porque para ser hijo tienes que guardar los mandatos. Dice: el que me ama guarda mis mandatos. Amén. Gloria al Señor. Dice: y diciendo:
Dice, y de ahí, 13, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Él esperó, subió al cielo y le dio el parte de victoria al Padre. Le dijo, Padre, vine a sentarme a tu diestra, a darte parte de victoria. Aquí traigo a este ladrón arrepentido. Porque le prometió, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se sentó en el trono, es decir, recibió todos los honores de un Dios delegado, y se vino para acá con todos los honores, porque los enemigos quedaron como estrados de sus pies. Dice, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, negar que Jesucristo está aquí es negar que esos que se arrodillaron en los infiernos todavía no están esos enemigos a los estrados de los pies del Señor. Están a los estrados de los pies porque son dos reinos, reino de la luz, reino de las tinieblas, y aquí reina el que está aquí sentado con nosotros, que se llama Jesucristo de Nazaret. Gloria al Señor. Y no solo lo dice este versículo, también lo dice el versículo de Hebreos 7:8, que dice, aquí hombres mortales reciben el diezmo, pero uno que da testimonio de que vive es el que está aquí mirando. El diezmo tuyo y la ofrenda tuya, Él la está mirando aquí en honor fragante. Gloria al Señor. Ahí dice claro, en Hebreos 7:8, dice, aquí hombres mortales reciben el diezmo, pero uno que da testimonio de que vive es el que está aquí, sentadito, que está aquí caminando. Ezequiel 43:7, dice, posaré la planta de los pies en el tabernáculo santo y estaré en medio de ellos. Gloria al Señor. Dice 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, por gracia somos salvos. Amén. Pero la consecuencia de esa salvación que nos regaló son las obras nuestras. Las obras nuestras son accesorias a esa salvación maravillosa. Por eso hay pastores que dicen que la salvación no se pierde y no han leído Ezequiel capítulo 3, versículo 20, que habla de los justos, los que tenían la salvación y se desviaron y morirán y pecaron. Y el Señor les estorbó. Señor te va a estorbar a ti. Cuando tú eres un hijo de Dios llamado para salvación y tú quieres alejarte, el Señor te va a estorbar. Enfermedades, todo se te va a complicar, la economía, todo el mundo se va a levantar contra ti, todas las puertas se van a cerrar y aquí tendrás que volver porque Él te estorba. Pero si tu naturaleza es perdición, perderte, irte para la candela, entonces ya el Señor dice que Él es tardo en la ira. Ya el Señor dice que si el justo se desvía, yo le estorbo el tiempo. Pero si se desvía tanto que no quiere volver, se pierde, se va para la candela. Gloria al Señor. Separados de mí nada tendréis, dice el Señor. Porque el enemigo está como león rugiente esperando en la calle. Dice, tú eres el pámpano, yo soy la vid. Si el pámpano se desprende, lo echan a la candela. Dice, y nos atestiguan lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Ahí donde entra el Espíritu Santo de Dios a derribar
todas esas frutos y esas hojas de tu pasado, de la vieja criatura, de la antigua criatura, autolástima, emocionalidad, legalismo, religiosidad, todas, empieza a derribar todo ese placer que tenías, esa afición por lo del mundo, por tener dinero, por llenarte de riquezas, por todo eso. Empieza el Espíritu Santo a derribar todas esas hojas malas, esos frutos malos. Gloria al Señor. Por eso el Señor dice que somos odres nuevos. Y dice, por los frutos los conoceréis. Amén. Los frutos del hombre y la mujer espiritual son frutos de benignidad, de paciencia, frutos de dependencia del Señor, de misericordia, no frutos de desesperación, no, ni frutos de ira. Ese es el viejo hombre que el Espíritu Santo va a derribar. Entonces, por eso el Salmo primero dice que seremos como árboles. El Señor nos compara a árboles plantados junto a corrientes de agua. Estas corrientes de agua es la predicación que tú estás escuchando, que es la voz del Señor. No solo te está predicando a ti, sino a mí también. Entonces, somos árboles plantados junto a corrientes de agua, dice la palabra de Dios, cuyo fruto nunca falta. ¿Por qué? Porque ya cuando estamos tocados por el Espíritu Santo, fortalecidos en la palabra, es ese fruto del Espíritu Santo. Ya no tienes, ya el aguardiente te huele a formol, ya el alcohol te huele a formol, el cigarrillo, el humo, esa nicotina te fastidia. Gloria al Señor. Ya la pornografía y la vulgaridad ya no es contigo, ya dices, uy, qué bajeza, qué gavinismo, qué suciedad. La gente como habla en esos términos, mentando madres y hablando vulgaridades. Ya es el Espíritu Santo el que se encarga de limpiar ese árbol que está junto a corrientes de agua. Por eso es importante que tú te congregues permanentemente, porque aquí hay corrientes de agua, hay agua de vida aquí, hay una doble porción de la unción que está cayendo sobre ti y sobre mí, y es el mover mismo del Espíritu Santo de Dios. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyo fruto nunca falta. Por desesperado que estés, por circunstancia difícil que estés, no eres capaz de tirarte del viaducto. Ya no eres capaz de suicidarte, no, porque ahí están los frutos ya del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ya ves que la vida es un regalo del Señor, es un tesoro, es un proceso que tenemos que vivir para ir eternamente a vivir con Él, a pesar de los sufrimientos, de los desengaños, frustraciones, de los desiertos que tenemos que pasar. El Espíritu Santo nos fortalece como árbol que está junto a corrientes de agua, cuyo fruto nunca cae. Entonces no vas a caer en narcotráfico, no vas a caer en iniquidad, no vas a caer en prostitución, no vas a caer, porque ahí está el sello del Espíritu Santo de Dios. Dice que ningún arma forjada contra ti prosperará, y tú tienes que creerlo. Los que tenemos el sello del Espíritu Santo, así nos apartemos, estamos guardados por el Señor Jesucristo de Nazaret. Y Él va a estorbar. Tú quieres fornicar y te da un preinfarto. Tú quieres ver pornografía, te da un preinfarto. Él te va a estorbar hasta que dice, no puedo jugar con Él. Gloria al Señor. Alabado sea el santo nombre. Él te va a estorbar. Pastor, ¿y dónde dice eso en la palabra? En Ezequiel 3:20. El justo, le estorbaré, dice el Señor.
Pero si el justo decide en su libre albedrío dejarme del todo, morirá, morirá. Y los pastores, algunos pastores que están todavía con falsa levadura, dicen, no se pierde, forniquen, adulteren, hagan lo que quieran, compren aviones, compren enriquecerse, a ellos les conviene. Dice, compren aviones, compren cosas, la salvación no se pierde, tranquilos, tranquilos, aviones de 10 millones de dólares, adoren el becerro de oro, que eso es adorar el becerro de oro, porque Ezequiel 44:28 dice, mis verdaderos sacerdotes no tendrán posesiones, yo seré su tesoro. Aleluya. Gloria al Señor, alabado sea el santo nombre de Dios. Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por eso no puedes volver a la droga, no puedes volver al alcohol, no puedes volver a la prostitución, a la fornicación, al adulterio, a la impureza sexual, a la pornografía, no, porque el Señor te está dando una nueva nación, un nuevo territorio, el territorio celestial te lo está dando aquí, no tienes por qué volver a Egipto. Ya Él sacó nuestros antepasados de Egipto. Tú no puedes volver a Egipto, no puedes volver a Babilonia, no puedes volver a Sodoma y Gomorra, porque es destrucción, es muerte. Dice, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Acuérdate que solo Caleb y Josué recibieron la nueva tierra prometida. Los demás no alcanzaron esa gracia porque se llenaron de desesperación, porque las cosas no les salían bien y empezaron a protestarle a Moisés. Mire, Moisés, allá donde el faraón, donde éramos esclavos, comíamos churrasco, comíamos unos platos. Mentirosos, mentirosos. Y aquí estamos en un desierto. Mire, y Moisés le clamaba al Señor, y de ese peñasco seco, del desierto seco, salían manantiales de agua para que ellos se bañaran, tomaran agua. Había pan sin levadura que no les hacía daño. Ay, es que extrañamos la carne. Y el Señor, la codorniz es un animalito que no puede sobrevolar un desierto. El que cuida codornices, y el huevo de codorniz, que es pequeño, es el animalito más sensible, es un pajarito, es un pajarito. Los cuidanderos, los que están en los criaderos, tienen que entrar de blanco y tienen que ser los mismos, porque ese animalito, entra una persona que no entre de blanco, se infarta. Es un animalito delicado, y entonces el Señor hace cosas extraordinarias. Lo puso a sobrevolar todo un desierto para darles carne, pero ellos, en su maldad carnal, en su rebeldía, vivían quejándose a toda hora y se desesperaban. Y el Señor resiste al soberbio. Es mejor abandonarse en los brazos del Señor y entregarle todo y esperar el tiempo del Señor. Amén. Alabado sea el santo nombre de Dios. Pues si él dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, una mejor morada, que es la morada celestial, las habitaciones que nos había prometido el Señor, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No rifes tu salvación, no la rifes por una necesidad, por una situación desesperada. No rifes tu salvación, porque el Señor resiste el soberbio. No te dejes llevar de la soberbia. Aquí dice que los antepasados, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Los mayores de 20 años murieron, pero murieron para esa ciudad, porque el Señor les permitió que se arrepintieran.